¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva mesa de opinión. En este caso, sobre un tema verdaderamente interesante, actual, de coyuntura, que se ha hecho muy presente en nuestra vida. Hace prácticamente 10 años no sabíamos casi nada de Afganistán, de Kabul, de Al-Qaeda, de ISIS, del Talibán, y hoy, desgraciadamente, sabemos muchas situaciones que han pasado por el avance de una ideología que se ha constituido en guerrilla y últimamente en política, en gobierno en Afganistán. Y la verdad es que tenemos que hacer un análisis, una reflexión muy sólida, muy profunda sobre lo que está pasando allí, que tiene muchas vertientes. Tiene una vertiente histórica, una vertiente política, una vertiente también social, particularmente para lo que es la inclusión de las mujeres en la vida social y en la vida activa de un país. Y hoy nos acompañan ni más ni menos que para ver estos tres ejes, tres especialistas de primer nivel. Presento en primer lugar a Juan Miguel Zunzunegui, historiador y el escritor más famoso de la editorial Mondadori en México. ¿Qué tal, Juan Miguel? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado. Y está con nosotros una invitada habitual de estas mesas de opinión, Stephanie Enaro, especialista en temas políticos e internacionales. ¿Qué tal, Stephanie? Hola, Carlos. Hola, Juan. Pues muy feliz, muy buenas tardes por estar aquí. Extraordinario que estés aquí con nosotros para dar la visión política. Y está con nosotros también Michelle Ferrari, presidenta de Women Economic Forum, también presidenta de Great Place to Innovate y una de las 4 mujeres invitadas por Kamala Harris a hablar en México sobre el tema de la inclusión de la mujer. Bienvenida a esta mesa de opinión, Michelle. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Saludos a la audiencia y a todos los aquí presentes. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que vale la pena en este asunto tan relevante y que tiene tantas vertientes, ubicarnos históricamente dónde estamos. Cuéntanos un poco, Juan Miguel, dónde estamos con el tema de Afganistán. Sabemos generalidades, que es un país con 600 y pico mil metros cuadrados, 80% de montañas, con 6 fronteras, entre ellas Irán, Pakistán, China, pero tú que eres historiador, ubícanos dónde estamos. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Es que Afganistán, más allá de las fronteras políticas actuales que acabas de mencionar, históricamente, y te hablo desde el 1500 a.C., lo que hoy se llama Afganistán está ubicado en la frontera entre la civilización y los pueblos de pastores nómadas sedentarios. Eso, que parece tan lejano, es lo que sigue marcando al Afganistán de hoy. Estamos hablando de que hay una gran franja de la civilización que incluyó a Egipto, Mesopotamia y el Imperio Persa, y justo al norte del Imperio Persa, en la llamada Asia Central, la zona de los jinetes nómadas, no son los jinetes turcómanos, los hunos, los fanjuan, los mongoles y, en general, todos los pueblos jinetes. Siempre conectados con las rutas de la seda, siempre con una vida de carácter absolutamente nómada, siempre cercanos a la civilización, a los imperios, pero manteniendo este estilo de vida nómada. Esto es importante entenderlo porque hasta la fecha hay nómadas en el Asia Central, en el norte de Irán, y el estilo de vida del nómada es hoy el mismo que hace 3.000 años. Parte de lo que ocurre en Afganistán es una tragedia similar a la que puede ocurrir en países como México. Me refiero a que en el mismo territorio se construyen 2 proyectos completamente distintos. Hay un Afganistán moderno que se empieza a construir a partir del siglo XIX en esa Asia Central, en el mismo territorio donde las confederaciones de jinetes nómadas no quieren construir este Estado moderno. Afganistán, de la lengua farsi, querría decir la tierra de los caballos, porque se refiere justo a eso, ¿no? Resumiendo toda esta parte, Afganistán siempre estuvo ligado a la órbita del Imperio Persa, desde el siglo VIII a.C., con el Imperio Aqueménida, todas las versiones del Imperio Persa, hasta que el Islam, ya mucho tiempo después, a partir del año 650, empieza la conquista de Persia, llegan hasta Afganistán, es cuando los afganos se hacen, la gente de Afganistán abraza el Islam. Antes de eso, la religión de mayor expansión en la zona había sido el budismo. La última prueba fue la que derribaron los talibanes en 2001, ¿no? los budas de Bamiyan. Y estuvo ligado a la órbita del Imperio Persa hasta el siglo XIX. En el siglo XIX ocurre la gran tragedia del Asia Central, de Asia, de África y de gran parte del mundo, que es el Imperio Británico. Los británicos y los rusos mantuvieron un juego muy perverso en el siglo XIX, que justo le llamaban el Gran Juego,
cuando los británicos dominan el Indostán y del Indostán hacia el norte tratan de llegar a Afganistán por sus yacimientos minerales, mientras que los rusos, que vienen por el territorio ruso hacia el sur, tratando de llegar a una salida al mar, al Océano Índico. Entonces Afganistán quedó en la frontera de la lucha de poder entre el imperio británico y el imperio ruso. Mucho se nos dice, ¿no?, que los soviéticos, ya siglo XX, estuvieron 10 años en Afganistán y no lograron dominarlo. Ahora hay que decir que los norteamericanos estuvieron 20 años en Afganistán y no lograron dominarlo. Pero hay que decir que los británicos estuvieron 80 años en Afganistán y no lograron dominarlo. Todo el siglo XIX fue el intento del imperio británico de dominar Afganistán contra el imperio ruso. Y un Afganistán tratando de luchar contra eso. Un Afganistán donde sigue estando la gente de los caballos, los jinetes nómadas, apegados a lo que ellos llaman el código del Pashtun. Los pashtunes es uno de los grupos étnicos que habitan Afganistán. Los pashtunes, los uzbecos, los tadjikas, los hazaras, todos esos son pueblos indoeuropeos, pueblos arios, que llegan después de 1500 a.C., dominados siempre por los pashtunes. El camino del pashtun es un código de ética de los pueblos guerreros de hace 3000 años, que hace 3000 años probablemente estaba muy bien, donde el hombre domina a la mujer en un sentido muy distinto al que hoy podemos entenderlo, en gran medida porque son pueblos guerreros. Pero parte del código del pashtun era una defensa absoluta e irrestricta a la mujer. Claro, pasan los años, pasan los milenios, te sigues apegando al mismo código de cuando eras de los jinetes nómadas de hace 3000 años, le agregas cualquier religión, en este caso el Islam, le agregas las versiones más radicales del Islam, que es el Islam wahabita, que es el que practican los pashtun, que son los talibanes, que es una secta del Islam o una variante del Islam que niega la interpretación del Corán y dice que hay que tomarlo de manera literal, como estaba en el año 800. El problema es que la secta de los wahabitas es la que domina Arabia Saudita, que tiene campos de entrenamiento por todo el mundo, que financia terrorismo por todo el mundo y que eso lo hace a través del financiamiento que Estados Unidos hace de la Casa Saud. Con lo cual, bueno, Estados Unidos entra en la dinámica de ser el que patrocina el terrorismo y el que lo combate al mismo tiempo. Y bueno, para cerrar esta historia, Afganistán se logra independizar tanto de Inglaterra como de España ya a principios del siglo XX, y tuvo intentos de modernizarse en el siglo XX, tuvo reyes muy buenos que llevaron el ferrocarril, los telégrafos, educación para mujeres, quitaron los velos y demás, y esos reyes siempre fueron derrocados por las tribus tradicionales que veían esta modernidad como un atentado contra lo que es la vida de los jinetes nómadas, ¿no? El último gran rey de Afganistán, Mohammad Zahir Shah, pues fue rey de 1933 a 73, 40 años de reinado, modernizó Afganistán como nadie lo pudo haber hecho, y al final fue derrocado por su primo. El rey estaba atendiéndose en Italia de una dolencia, su primo de un golpe de estado, lo derrocó, proclamó la república, esto en 1973, y a partir de ahí pues empieza el drama, ¿no? Una república de Afganistán del 73 al 78, con toda la influencia soviética. En el 78 el Partido Comunista de Afganistán, creado por los soviéticos, toma el poder. Cuando los comunistas toman el poder en Afganistán, la CIA, Estados Unidos, es cuando empiezan a desplegar a todos los mujahidines, a los guerrilleros terroristas religiosos, puestos ahí por Estados Unidos para evitar a los soviéticos. Ese fue el drama que ocurrió de 1979 a 1989, cuando los soviéticos, por cuestiones de Mikhail Gorbachev, se retiran de Afganistán, solo para permitir que lleguen los gringos, y por un solo detalle, y es que los 600,000 millones de barriles de petróleo que tiene el Mar Caspio en reservas probadas tienen que pasar por algún sitio a través de oleoductos, y ese algún sitio es Afganistán. Los soviéticos invadieron Afganistán para tratar de hacer ese oleoducto. Los gringos impidieron que los soviéticos dominaran Afganistán para impedir que los soviéticos hicieran ese oleoducto. Tras la caída de la Unión Soviética, se llenó la zona del Mar Caspio de petroleros norteamericanos, y tras la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos invade Afganistán y construye el oleoducto que no permitieron que construyeran los soviéticos. Y ahora que se van 20 años después, pues yo no me lo creo, porque China y Rusia ya dijeron vamos a trabajar con el Talibán. Estados Unidos ya construyó su oleoducto, ya opera ese oleoducto, y yo solo estoy esperando cuál va a ser la parte perversa del juego, porque no me imagino a los norteamericanos dejando 20 años de inversión de oleoductos en Afganistán. Juan Miguel, un resumen magnífico en 6 minutos de 3000 años de historia.
que nos ha ubicado perfectamente en dónde estamos y entendemos geopolíticamente lo que significa Afganistán para el mundo. Este marco histórico es fundamental para entender dónde estamos. Stephanie, ¿dónde estamos políticamente? Obviamente Juan Miguel ya nos ha dado algunas perspectivas. ¿Dónde ves tú Afganistán en este momento, en esta tensión entre China, Rusia, Pakistán, Irán, Estados Unidos y obviamente los intereses geopolíticos que se mueven en el mundo? Con la gran diferenciación de que aquí hay una sociedad, que luego veremos con Michelle, que va a sufrir una serie de situaciones. ¿Cómo lo ves, Steph? Creo que la mayor importancia de Afganistán es precisamente su ubicación geográfica, porque se encuentra en Asia Central. Y esto quiere decir que está entre Medio Oriente y China y Rusia, que ya es pues el centro, ¿no?, de Asia, el core, lo que nosotros conocemos. Creo que es interesante lo que relata Juan Miguel y de alguna manera estamos ahorita viendo cómo se vuelve nuevamente un tablero de ajedrez, un centro de intereses de todo el mundo, porque con la retirada de los estadounidenses se movieron las fichas de nuevo. Por ejemplo, sabemos que en un principio a China no le encantó la llegada de los talibanes porque China tiene muchos problemas en la provincia de Xinjiang con los musulmanes, con los uigures, y de hecho los ha tratado muy mal, ha cometido un genocidio, pero estos musulmanes son sunitas, igual que los talibanes. Entonces, en un principio a China no le encantó, pero después terminó diciendo que era lo mejor que le hubiera podido pasar porque ya no estaba Estados Unidos. Lo mismo para el caso de Rusia, porque Afganistán está dentro del área de influencia natural, es como de alguna manera el patio trasero de Rusia. Después tenemos los intereses de Irán, y ahorita a Irán, por ejemplo, no le está agradando tanto la llegada de los talibanes porque ellos son sunitas y ellos son chiitas. Y luego tenemos los intereses de Pakistán, que a Pakistán sí le conviene la llegada de los talibanes, y vemos una inestabilidad interna donde muchas potencias están apostando por sus propios intereses y que al final nos lleva a un reequilibrio de fuerzas, ya que la sociedad civil sea la que pague los platos rotos, porque se fueron los estadounidenses y de alguna manera se acabó la guerra del 2001, pero algo muy similar a la que había en 1978, que era cuando había una guerra civil en Afganistán, pues sigue abierta, porque hay una resistencia que se mantiene viva a manos del general Massoud, y ellos son totalmente occidentales. De hecho, él estudió en Inglaterra, y por ahí se pueden mover otros intereses que eviten que llegue una paz de manera total a este país en el corto y en el mediano plazo. Marco político perfectamente diseñado también, muchos nombres. Luego voy a poner el reto tanto a Juan Miguel como a Steph de explicarlo: sunitas, chiitas, uigures, todo esto. Hoy leía en un periódico español que China ya había empezado a dialogar con el gobierno talibán, precisamente para tener un cierto control. Michelle, tú estuviste hace más o menos 3-4 semanas sentada a la mesa con Kamala Harris, hablando de las 4 mujeres mexicanas elegidas para estar ahí. Estuviste hablando con ella del tema de la inclusión de la mujer. ¿Cómo ves toda esta panorámica de lo que va a tener la mujer en Afganistán? Si no mal recuerdo, y me corregirán ustedes, si no mal recuerdo, hay 29 prohibiciones que las mujeres en Afganistán tienen que seguir, desde no asomarse a la ventana hasta no salir con el maharán al lado, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva global del Women Economic Forum y de esa inclusión que hablaste con Kamala Harris? Gracias, Carlos. También agradezco a Juan Miguel y a Stephanie por sus contribuciones tan extraordinarias para lograr este entendimiento holísticamente hablando, ¿no? Y dando el tema hacia el enfoque hacia mujeres, pues ya se imaginarán, representando un foro económico mundial, en este caso para Iberoamérica, que el foro económico lleva muchos años trabajando de una ardua manera para buscar el progreso de las mujeres en muchos temas, ¿no? Porque cuando uno habla de equidad de género involucra desde temas muy impactantes para la economía y para temas muy difíciles que las mujeres viven en su día a día para lograr independencia, de una manera que también puedan tomar decisiones propias de su vida y pues seguir un camino que no dependan de
de parejas o situaciones que realmente son agravantes para cualquier ser humano, ¿no? Y eso pues creo que todo el mundo conoce francamente las cifras que están allá afuera, tanto en el mundo corporativo y todo lo que sucede alrededor de la equidad de género y todo lo que falta por hacer. Entonces, cuando te topas con reuniones, por ejemplo, con la de Kamala, donde hablas de temas de progreso tan evidentes que un país como el de Estados Unidos quiere lograr en el tema de inclusión, con sus propias dificultades, porque evidentemente Estados Unidos tendrá muchos avances en otros aspectos, en la parte de equidad de género, pero le falta mucho por trabajar también en la parte racial y oportunidades a empresarias estadounidenses. Pero sí se hablan de temas de un progreso importante de digitalización, conectividad, educación, o sea, temas de primer mundo, vamos, ¿no? O sea, temas de primer mundo que tienen que empezar a ser impactados en diferentes regiones y con una clara forma de cómo se tiene que lograr esto, ¿no? Donde hay una iniciativa privada muy involucrada, políticas y normas de gobierno que empiezan a surgir de una manera mucho más tangible y obligatoria, ¿no? Eso lo vemos en otras regiones como Europa, ¿no? Donde hay una transparencia total de la equidad salarial o una transparencia total en cuántas mujeres realmente ocupan un board o posiciones directivas en una empresa. Si no, no pueden operar, ¿no? Entonces, estás en reuniones de este tipo que son muy de negocio, muy de favorecer al mundo finalmente, muy de acabar con hambre en el mundo por empoderar a las mujeres y darles inclusión financiera. Y de repente te topas con situaciones, ¿no? Como la de Afganistán, que nos retroceden 20 años. 20 años de temas que realmente son sumamente dolorosos, sin faltar el respeto, obviamente, de las creencias que hay dentro de las religiones que existen en esos lugares, y que finalmente hay mucho que se puede avanzar alrededor de estas creencias, como se hizo por 20 años, ¿no? Y ciertas cosas que suceden alrededor de algunas oportunidades que empiezan a existir en la vida pública de estas mujeres. Y después de pronto, para atrás, 20 años, ¿no? Es un tema de una impotencia brutal, desde un foro económico que tiene más de 1 millón de mujeres conectadas y que no ves mucha luz de lo que realmente creemos que puede avanzar en un mundo donde el control ya está en manos de personas que no creen en esto definitivamente, y es más, no hay derecho humano, ¿no? Que ahí es donde ya una problemática mucho más importante que hablar de equidad de género, que inclusión financiera y todo este rollo que vivimos todos los días nosotros en el foro, ¿no? Entonces sí son temas complejos y de muchísima frustración, te diría, Carlos, de un mundo que sabemos que puede avanzar de otra manera y definitivamente va a costar muchos años más, ¿no? Un mundo que, como señalas, Michelle, y estás introduciendo un tema muy importante, que es el de las creencias, donde las cosas pueden ir hacia atrás. Una de las discusiones más extraordinarias que solemos tener Juan Miguel y yo es sobre el tema de la religión. Muchas veces no coincidimos, muchas veces coincidimos, pero siempre encontramos una inteligencia común. Y quisiera preguntarte, Juan Miguel, ¿por qué este afán de algunas religiones, no de las religiones en sí, sino de algunos grupos de las religiones o de la misma religión institución, por desviarse hacia eliminar un poco lo fundamental del ser humano, como es todo lo que nos señalaba Michelle, de la inclusión de la mujer, del respeto a todos, del avance, del progreso? ¿Qué sucede en estos países? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema cultural y religioso? Danos una visión sobre esa situación. Obviamente, como decía también Michelle, respetamos todas las creencias, solo faltaría, pero lo que no podemos respetar es creencias que dañan al ser humano. Sí, bueno, si yo tuviera la respuesta a la pregunta que estás haciendo, pues bueno, podríamos arreglar el mundo, ¿no? Pero Y cerrar esta mesa en un minuto. Exactamente, pero a ver, yo creo que es bien importante entender dos dimensiones muy diferentes en la religión. Por un lado, estoy convencido de que el ser humano es religioso por naturaleza. Me refiero a que vivimos en una constante búsqueda. Y vivimos en una constante búsqueda porque tenemos miedo. Imagínate, estás en el mundo. El mundo es un lugar, lo dijo el Buda, lo dijo Jesús, lo dijo Muhammad, lo dijo Zaratustra, está lleno de pena, dolor, muerte y sufrimiento. Entonces, habitar el mundo es algo doloroso, da miedo. Nos enfrentamos a la crisis existencial tan natural en el ser humano y no tenemos respuestas. Como no existen verdaderas respuestas al problema existencial, ¿por qué estamos aquí en lugar de no haber nada, no? Entonces, ¿qué pasa?
creamos culturas y las culturas tienen religiones y las religiones nos dan respuestas a la duda existencial. Nunca sabremos si la religión que yo tengo, tú tienes, nos da la respuesta correcta, pero no importa si tú crees que te la da. Tú lo que estás buscando es una respuesta que te permita evadirte del miedo existencial. Y entonces tienes una cultura y una religión que te dan un montón de respuestas y te aferras a ellas porque con eso puedes vivir un poco más tranquilo en el mundo. Pero luego evoluciona la humanidad, nos encontramos unos seres humanos con otros y de pronto nos encontramos con otro imperio donde otras personas distintas a nosotros también tienen la misma duda existencial y problemas que nosotros, pero se han dado respuestas distintas. Si algo me mata de miedo a mí, me refiero en general al ser humano, es que el otro tenga respuestas distintas. Porque si el otro tiene respuestas distintas, eso cuestiona todas mis respuestas, todo mi sentido existencial, todo el instructivo que me he inventado para poder transitar por el mundo está cuestionado por la existencia del otro, que tiene otras respuestas. Claro. Y perdón que te interrumpa, Juan Miguel, y en este cuestionamiento, ¿por qué ese afán en algunas creencias religiosas de limitar el desarrollo de la mujer? Bueno, eso es porque todas las religiones del mundo, sin excepción, nacieron en una antigüedad donde, el patriarcado machista era la norma, ni siquiera por una imposición del hombre, prácticamente por una imposición de la naturaleza. Cuando la supervivencia del grupo depende de la fuerza bruta y de la guerra, el hombre como guerrero, pues evidentemente lleva el mando de esta sociedad y establece una serie de normas, vamos a pensar que de muy buena gana, de muy buena voluntad, tratando de proteger a esta sociedad. Claro, luego el mundo cambia, pero tú sabes que lo que menos cambia en el mundo es la mente humana. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entonces, tú tienes problemas hoy en el siglo XXI y dices, ¿cómo arreglamos los problemas de hoy? Pues, ¿qué tal que nos aferramos a cómo los arreglábamos hace 2000 años, 1000 años, 1500 años? Y entonces quieres establecer hoy las reglas de hace 1500 años. La sociedad de hoy no depende de la fuerza bruta, depende de la inteligencia. Al depender de la inteligencia y no de la fuerza bruta, la mujer no solamente es incluida, sino bienvenida porque maravillosamente no son ni más ni menos inteligentes que los hombres, son inteligentes de una manera completamente distinta a como es inteligente el hombre. Pero eso también le da miedo al hombre. Y el hombre ha estado al mando de la religión. Y ya para cerrar, te decía, las religiones han tenido dos vertientes y este es el problema. Una es la búsqueda del problema existencial, pero nos da miedo que otras personas encuentren una respuesta distinta porque eso cuestiona mis respuestas. Pero hay que ubicar que todas las religiones también surgieron con una cuestión de orden social. Finalmente, la religión católica romana, la religión del Imperio Romano, y el emperador no está buscando iluminar a sus súbditos, está buscando controlarlos. Y así con el Islam, y así con el judaísmo, y así con el hinduismo, y así con cada religión. El objetivo de la religión como institución social nunca ha sido tu búsqueda espiritual, ha sido el control social. Y la búsqueda espiritual, que debería ser el quid de toda religión, pues queda ahí como algo secundario que cada quien tiene que buscar por su cuenta. Y si algo nos da miedo en la sociedad es que las personas busquen por su cuenta. Qué gran distinción, Juan Miguel, de la religión como espiritualidad y la religión como institución. Y bueno, nos dejas pensando, como siempre, en mil temas. Voy a pasar del cielo a la tierra, Stephanie. Todo este clima espiritual que nos ha hablado Juan Miguel, todo este pueblo de jinetes, 3000 años de historia, ¿qué sucede con Afganistán geopolíticamente que hay tanto interés sobre él de unos y otros? Y la gente que no conocemos tanto de Afganistán nos preguntamos, bueno, ¿es el opio? ¿Es la reserva de minerales, que tiene una reserva de minerales importante? ¿Es el petróleo, como señalaba antes Juan Miguel? ¿Es simplemente la geopolítica como un lugar de confrontación o de paso o de defensa? ¿Cuál es el interés de un país que ni siquiera tiene salida al mar, que es 80% montañoso? ¿Cuál es el interés de estas potencias? ¿Y qué podemos también entender de cómo el mundo sigue en esta lucha de poderes y de fuerzas que hacen a veces tanto daño? ¿Cuál es el interés? Yo diría, Carlos, que más que interés hay que hablar de intereses.
El primero es el tema que es un territorio difícil de controlar. Entonces, el hecho de que sea muy montañoso, como bien lo ha señalado, hace que las potencias cercanas quieran tener control para mantener estabilidad, para que sus fronteras no se vean amenazadas. Después está el tema del opio, que es uno de los productores más grandes, y ahora con los talibanes probablemente vuelva a hacerlo porque siempre fue una gran parte de la economía subterránea que este país manejó. También está el tema de los oleoductos y por ellos pasa energía, y la energía es la base de la economía. Si a tu casa no te llega luz, pues no puedes encender la computadora, no puedes trabajar. Es una suma de muchísimas cosas. Y ahora creo que un tema que habría que matizar sería la emergencia del Estado Islámico. De alguna manera, con el regreso de los talibanes, pues Occidente estaba en contra del regreso de los talibanes. Y ahora con la emergencia del Estado Islámico parece que los talibanes se han vuelto los menos malos y que ahora se quiere erradicar al extremismo del Estado Islámico. Entonces también por eso es importante, porque en el 2015 el Estado Islámico atacó a muchos países de Europa. Estoy segura que ustedes bien recordarán las escenas sangrientas del Bataclan en Francia, y ahora se vuelven a reabrir. Entonces, de alguna manera, es una frontera inmediata también de Europa. Toda la crisis de refugiados que se vivió por esos años en Europa, obviamente se vuelven a sonar las alarmas con esta crisis por la que está pasando Afganistán. Entonces, no solamente son los recursos, también es su posición por lo que significa para Medio Oriente, para Asia y para Europa, que serían sus fronteras inmediatas. ¿Ves una amenaza directa, por ejemplo, a Europa? La cercanía es bastante eso, inmediata. ¿Ves un problema para Europa en este momento con lo que está surgiendo en Afganistán? Definitivamente sí, y yo creo que también los líderes europeos ya lo vieron venir. En días muy pegados a la explosión de las bombas de Kabul, lo que hicieron es empezar a ofrecerle dinero a los vecinos para que diseñaran la infraestructura y pudieran absorber a los refugiados de Afganistán que iban a salir para que no llegaran a Europa, que según la ONU calcula que al acabar este año será 500,000 de afganos los que estén saliendo por esta situación que están viviendo. Interesantísimo también esta perspectiva. Luego voy a pasar ahora a una pregunta sobre las mujeres y la perspectiva social con Michelle, pero te dejo una pregunta ahí, Juan Miguel. ¿Qué es lo que ven y prevén los líderes europeos y los líderes orientales y occidentales y qué no ven? Porque ahí también hay muchos temas que podemos entender, hay muchas cosas que creo que no se han visto. Ahí te lo dejo, Juan Miguel. Michelle, Afganistán parece que está como en el fin del mundo para México, ¿no? Sí. Por eso te preguntaba también a Steph la influencia para Europa y demás. Sin embargo, es muy probable que todo esto que está sucediendo aquí surja como una tentación de volver a estados autocráticos, de volver a populismos que dañan el crecimiento y el desarrollo de la mujer. ¿Cómo crees tú, Michelle, en tu perspectiva desde un foro global, que esto puede afectar a todo el mundo en la falta de inclusión de la mujer en la vida social? Pues mira, yo creo que una de las grandes afectaciones en principio es saber que siguen existiendo cosas así en este mundo, ¿no? Que definitivamente ellos se salen con el poder lograr que estas cosas sigan existiendo en contra del humano, porque finalmente, ahorita estamos hablando de mujeres, pero hablábamos hace un rato de un tema de derecho humano, ¿no? Yo creo que aquí es caer en la realización que estamos en un mundo que permite que estos temas tan extremos hacia un derecho humano puedan seguir sucediendo. Entonces, si suceden ahí, ¿por qué no podrían entonces suceder en otro lugar? ¿No? Y ¿por qué no sentirse con el poder de replicar situaciones así si lo están permitiendo, ¿no? Y nadie está haciendo nada al respecto, ¿no? Entonces creo que esto es definitivamente un retraso para todos los que estamos involucrados en este impacto social a través de la inclusión de la mujer. Como decía hace ratito, no es un tema sencillo, no es un tema con muchos impactos para el planeta, el tener a la mujer incluida, que inclusive, o sea, ni siquiera una economía como China o la de India podría suplir lo que la mujer incluida en el mundo
puede lograr en una participación por igual, porque aquí nadie está hablando de empoderar más a las mujeres, nadie está hablando de amenazas de donde el género masculino va a dejar de existir o de tener su... Es el complemento, ¿no?, de estas inteligencias que hacen un funcionamiento de un mundo mejor. Entonces yo creo que aquí la resiliencia que tenemos que una vez más tener en cómo abordar estos temas con la impotencia que tenemos, Carlos, porque definitivamente sentadas nosotras desde nuestras sillas, trincheras, gobiernos, países, que ves estas situaciones pasar y no hay una represalia o no hay una consecuencia que realmente lleve esto a un freno, ¿no? Porque realmente esto es lo que pasa, no hay una luz, no hay un camino, no hay, ok, pues estamos pasando por una etapa, pero fíjate que el año que viene, pues no, yo creo que esto va a seguir, y definitivamente es un tema que hay que ponerle un límite y evidentemente no se va a poner localmente en Afganistán. Alguien tiene que sacar las manos, así como muchos otros ejemplos que vemos en países con gobiernos como los que están quitando y deshabilitando el desarrollo del humano por el tema del populismo, ahora con el enfoque de mujeres, pero si me preguntas es exactamente lo mismo. Un retraso, un atraso en no progresar al mundo que todos queremos tener, no solo para los que estamos aquí hoy, las generaciones que vienen, los que son padres de hijas, los que están teniendo, pues evidentemente un impacto importante en darse cuenta de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Justamente en esa línea era mi pregunta, Juan Miguel. ¿Qué están viendo los líderes del mundo? ¿Qué están haciendo o no haciendo? Que podamos permitir que un país que sea geopolíticamente tan importante esté en estas circunstancias. No quiero hacer preguntas simples, todo esto es muy complejo, pero ¿cómo lo ves, Juan Miguel, desde este ángulo? ¿Qué ha pasado con Occidente? ¿Qué respuesta ha dado Occidente? Esta retirada del gobierno de los Estados Unidos, que estaba pactada, etcétera, pero ¿qué consecuencias tiene? ¿Es lógica? ¿Es adecuada? ¿Qué sucede con esto? Híjole, Carlos, te voy a dar una respuesta muy triste porque nos enfrentamos a la versión más oscura y terrible de la civilización occidental. No les importa nada. Mira, si todas las mujeres de Afganistán son violadas por los talibán, te lo digo con todo respeto, a los líderes de Europa y de Estados Unidos no les importa. Eso es lo que nos venden a ti y a mí y a nosotros nos importa, a la humanidad con la humanidad nos importa, a los líderes del mundo no les ha importado nunca. Además de que los líderes occidentales han hecho del cortoplacismo su visión política. Es decir, si te concentras en Estados Unidos crea hoy al monstruo al que se va a enfrentar mañana. Esa es la política de Estados Unidos. Hoy hay un monstruo que es mi enemigo, bueno, armo a un monstruo nuevo, con este nuevo monstruo mato al monstruo actual y mañana veo a qué monstruo armo para armarme al monstruo que armé ayer. Eso es lo que lleva Estados Unidos haciendo desde la década de los 70. Entonces, no van a hacer nada distinto. Si están dejando que los talibán vuelvan por sus fueros, es porque en este momento les conviene que los talibán estén ahí. Como no hay que olvidar que los talibán llegan al poder en 1995-96 tras una guerra civil contra la Alianza del Norte y llegan con el apoyo de Bill Clinton. Y llegan con el apoyo de Bill Clinton de la mano de Osama Bin Laden, el gran enemigo de Estados Unidos, apoyando a los talibán a que lleguen al poder. Y en el 95 Bill Clinton ya sabía que los talibán violaban derechos humanos, se ponían burkas a las mujeres y hacían todo lo que hacían. Pero en el 95 necesitaban un gobierno estable en Afganistán donde pudieran poner su oleoducto. Cuando los talibán le salieron respondones y le dieron el oleoducto afgano a una empresa argentina en lugar de a una norteamericana, a Unocal, a Bridas en lugar de a Unocal, entonces pues dijimos que tomaron las Torres Gemelas y los quitamos de ahí. Y ahora todavía no sé qué es, porque es un juego perverso, pero si los norteamericanos están permitiendo que vuelvan es por algo. Europa tristemente está viviendo su decadencia. Europa hoy en día vive tratando de defender su pequeña frontera y ya. Y si logra que los problemas no se metan demasiado a su frontera, con eso le basta. Y se enfrentan a lo mismo que Estados Unidos, y es que todos estos que son mis enemigos son de los que necesito para sobrevivir energéticamente.
Y para concluir, creo que Europa ha cometido un error terrible, y es que no se ha dado cuenta que el mundo del siglo XXI es distinto al de la posguerra mundial. Europa, tras las guerras mundiales, se convierte en el gran aliado de Estados Unidos, porque no tenía opción, porque sin esa alianza Europa no se iba a reconstruir, porque tenía a la Unión Soviética a un lado y era un monstruo más peligroso que Estados Unidos, y le apostaron a Estados Unidos. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia mantiene una alianza con Estados Unidos que no tiene el menor sentido, porque Estados Unidos, dicho por ellos, no tienen amigos sino intereses, y el día que a Estados Unidos le convenga que caiga Europa, Estados Unidos va a dejar que caiga Europa. Lo que no alcanza a ver Europa es que su alianza natural, y esto les da mucho miedo, es con la Federación Rusa. Europa tiene que trabajar con la Federación Rusa, porque si alguien puede poner orden en Eurasia, es la Federación Rusa. Pero Europa sigue con un discurso de guerra fría, como si Vladimir Putin fuera Stalin y como si eso fuera la Unión Soviética. Entonces, a ver, una alianza con Rusia obviamente va a tener muchas cosas muy negativas para Europa también, pero no es que una alianza con Estados Unidos no la tenga. Y lo que pasa es que estamos viendo un cambio de civilización, Carlos. Estamos viendo que el mundo dominado por Occidente, ese que empieza en 1492 y simbólicamente termina en 1989 con la caída del muro de Berlín, o 91 con la caída soviética, es el mundo de China. Y claro, todo cambio de hegemón, todo cambio de potencia hegemónica en el mundo ha traído conflicto, porque al final es la potencia emergente tendrá que desplazar a la potencia dominante. Y al final vemos como nuevas potencias a la Federación Rusa y a China, lo cual es grave por los modelos económicos, políticos, sociales que manejan, pero estamos viendo a una nueva potencia empoderándose y todavía vamos a ver los zarpazos de la fiera herida que es Estados Unidos, y eso nos va a generar un mundo muy violento. Sí, es triste, pero sí es. Siglo XXI que nos pone en esta senda, Juan Miguel, Steph, un siglo XXI que parece no haber salido de las dos guerras mundiales, de todos los conflictos de la Guerra Fría, y que parece que vuelve un poco al pasado. Yo te quería preguntar, Steph, Afganistán está entre, digamos, dos modelos muy distintos o también con muchos temas comunes, entre Rusia y China, entre algunas ex repúblicas socialistas soviéticas y China, entre un comunismo, capitalismo extraño y curioso de China y una especie de populismo semidemocrático envuelto en muchas situaciones de Rusia. Estos elementos que ya señala Juan Miguel también, políticos, ¿qué nos arrojan para el mundo actual? Siento que, como señala Juan Miguel, en el siglo XXI no hemos evolucionado políticamente. ¿Tú lo ves así también, Steph? Yo creo que en el caso de Afganistán es notable que no ha habido una evolución. Primero, porque a pesar de que Estados Unidos intentó construir una nación democrática, pues esos esfuerzos no duraron más allá de 10 minutos después de que se fueron. Y es que lo construyeron de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como se construye una casa. La cultura no evolucionó. Y lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que también cuando se promulgó la ley en el 2001 para erradicar la violencia contra todas las mujeres, la ley EPO por decreto presidencial, vemos que las mismas familias le decían a las mujeres que no denunciaran por el qué dirán, porque iban a manchar su apellido, la imagen de la familia. Entonces, de alguna manera, no se evolucionó ni políticamente ni culturalmente, y ahora con el regreso de los talibanes, primero van a tener a una figura religiosa importante que vendría siendo como el ayatolá de los iraníes, así de religioso, y después estaría un consejo de gobierno que no va a ser elegido por el pueblo, de la misma manera que como esto funcionaba en el 96, y después pues ya seguiría un presidente. Entonces sería una simulación en todos los sentidos. Y aparte, pues las mujeres no forman parte de este nuevo gobierno y se deshizo el Ministerio de Asuntos de la Mujer. Entonces yo creo que cualquier país que no tome en cuenta a las que conforman el 51% de la población, que son aproximadamente 38 millones, pues no ha evolucionado. El tema aquí es que con la tecnología, con las redes sociales, la población, las mujeres ya saben lo que conlleva esa evolución, ya saben que la evolución existe, y no se van a quedar calladas. Y lo hemos visto
no han parado de haber protestas y han disparado, las han reprimido, pero yo creo que este es un problema que apenas comienza por la muy poca evolución y creo que de alguna manera los ojos del mundo están centrados en Afganistán porque resuena con todo lo que falta, todo el trabajo que falta de hacer en el mundo para lograr una equidad de género. O sea, Afganistán está en el extremo, pero todavía hay mucho que trabajar en otros lados. Por ejemplo, en México, 11 mujeres son asesinadas al día, tenemos una brecha salarial del 12%. Entonces, justo los ojos están puestos en Afganistán porque hace eco de muchas cosas. También nos recuerda la fragilidad de la democracia, que aquí en México nos ha costado lágrimas de sangre construirlas y que todavía vemos que de repente tiembla. Tiembla la democracia de manera muy seria. Alguien me decía el otro día de manera muy atinada que qué pensarían las mujeres afganas que vienen ahora a México y han sido recibidas como refugiadas en un país donde mueren, creo que ya son 12, 13 mujeres diariamente por el hecho de ser mujeres. Son asesinadas, son feminicidios por el hecho de ser mujeres. Anotas un punto bien importante que quiero preguntarle a Michelle, las redes sociales. Las redes sociales al final son una plataforma que nos permite interactuar inmediatamente, espontáneamente, con un nivel de democracia importante, también con muchos errores, pero nos acercan a muchos temas importantes. En las redes sociales hemos visto las aulas universitarias, hombres y mujeres separados en Afganistán, hemos visto la gente en el aeropuerto de Kabul, hemos visto cómo paran a los coches en las calles de Kabul, hemos visto qué tipo de gobierno llega al Palacio de Gobierno de Kabul. Obviamente no llegan con libros y computadoras, llegan con las armas. En este mundo que nos presentan las redes, ¿tú crees realmente, Michelle, y esto ya es casi una creencia personal, que como dice Steph, las redes nos van a ayudar a realmente entender que este problema es más cercano que el lejano Afganistán? Pues mira, yo creo que el tema de las redes sociales sin duda es un empoderamiento súper necesario para estos temas. También es un arma sin duda de dos filos para otros tipos de mundos también. O sea, si esa misma pregunta me la harías hacia mis hijos, tal vez te la contestaría diferente, ¿no? Pero definitivamente creo que el mundo de las redes sociales nos dan una información en tiempo real más real, o sea, de lo que realmente existe allá. Es un empoderamiento que sin duda alguna, con mejores regulaciones, podría realmente impactar de una manera, con un sentido que nosotros, un nombre que usamos mucho en el mundo de la equidad de género es el leapfrog. El leapfrog es un efecto que es como un shortcut, ¿no? Que se genera con todas las problemáticas que hoy hay en las creencias, en la falta de educación, en todo lo que existe alrededor de los posibles avances que quisiéramos ver en este tema. El tema de las redes sociales hace este shortcut de posibilitar y empoderar de una manera bastante más rápida. Ahora, claro que hay temas de conectividad y muchos otros temas alrededor de lo que realmente significa poder usar una red social, ¿no? Pero sí creo que es la manera, sin duda alguna, de llevarnos mucho más cerca de donde queremos ir y mucho más rápido, ¿no? Y sí creo que al tomarlas con la seriedad que se deben de tomar, porque es definitivamente algo muy poderoso en temas de información de todo tipo, y creo que si se toma con la seriedad se podrían atajar los temas de una manera muchísimo más eficiente y mucho más tal vez controlada, ¿no? Y creo que para allá debería de ir sin duda el manejo de la red social en beneficio a estos temas que estamos viendo, ¿no? Que sin ellas sería todavía más difícil entender el panorama real que hay allá, ¿no? O cómo comunicarte simple y sencillamente, ¿no? Nos han transmitido las redes sociales, Michelle, una serie de fotografías que dicen todo. Y eso, la verdad es que nos ha permitido acercarnos a una parte del mundo y debemos ser solidarios completamente con ella. Juan Miguel, nos has hablado mucho de los norteamericanos, de Europa. Me gustaría que en tu visión nos hablaras un poco qué pasa con Rusia y con China. Yo siento que a veces Rusia y China juegan papeles muy importantes, pero pasan como por debajo de la mesa, ¿no?
los norteamericanos hablan, dicen, dan discursos, los europeos dan más discursos todavía y hablan más, muchos de ellos no hacen nada por tener un mundo más equilibrado y más homogéneo, pero ¿qué pasa con estas dos fuerzas, los rusos y los chinos, que están también ahí arrastrando una serie de temas en la vida de los países? Y finalmente también, pues son dos países que se enfrentan a temas religiosos y políticos complejos. Entonces, bueno, esa cultura de la que tú hablabas, ¿dónde están China y dónde está Rusia? Rusia, mira, Rusia, es todo un tema, luego habría que hablar de él tan ampliamente. Sí, que queremos que estas preguntas son para un curso de un año, pero bueno, sí. Tenemos 2 minutos. Mira, Rusia depende por completo de sus estrategias energéticas. Rusia depende de que Europa depende de ellos en lo energético, de que no se puede sobrevivir sin el gas ruso. Toda la estrategia de presión política de Vladimir Putin gira en torno a eso. Y su estrategia económica gira en torno también a eso. Eso no es bueno para Rusia, porque esa es una economía que va de salida, finalmente. Puede tardar mucho, porque el tercer mundo seguirá en esa economía más tiempo, pero, en fin, claro, le apuestan a la ciencia, pero Rusia tiene otro problema, y es que, uno que nadie te analiza, pero Rusia nunca se repobló después de Stalin y la Segunda Guerra Mundial. Rusia tiene ya una crisis demográfica irreversible. Rusia está muriendo. Rusia tiene más muertes que nacimientos y no hay forma de revertir eso. Y tienen el gobierno que siempre le ha gustado a los rusos. Una persona toma las decisiones de todos. También habría que entender que la democracia es resultado de un proceso y que el proceso que llevó a la democracia solo se vivió en Europa. No es un proceso que tenga que ver con el resto del mundo. En Rusia no son democráticos y no creo que les interese serlo. Es decir, nunca han sido libres, ¿no? Porque de los zares pasaron a los camaradas y de los camaradas pasaron a Vladimir Putin, ahí con Yeltsin en medio. Y los chinos, pues es lo mismo, pasaron del imperio a una fallida república nacional, a esta China comunista donde no tienen libertad, pero tampoco la tenían antes. Y a cambio de su no libertad, se están convirtiendo en la sociedad consumista más dinámica del mundo. Problema que tendrá el Partido Comunista cuando esta sociedad dinámica, que ha generado el equivalente a lo que en Europa habría sido la burguesía, empiece a exigir esos derechos. Habrá que ver cómo va a reaccionar. Ahora, la economía china es la más dinámica del mundo por mucho. A ver, China, para mí, es muy triste que China sea el modelo económico del futuro, pero te aseguro que China es el modelo económico, político y social del futuro, porque si algo estamos viendo en el siglo XXI es la decadencia de la democracia. Y estamos viendo la decadencia de la democracia porque los políticos abusaron de la democracia y porque el binomio, el duplo, capitalismo liberal, democracia, es el mayor fraude de la historia de la cultura occidental, porque en el capitalismo mandan los capitalistas y en la democracia manda el demos y los capitalistas nunca van juntos. Hoy en día Europa vive del discurso, igual que América, igual que toda América, Norteamérica y la América Latina, porque la democracia no funciona hoy. Y la democracia no funciona hoy porque, lo dijiste hace rato, a ver, la Unión Europea fue el proyecto que hicieron los líderes. ¿Quiénes fueron los líderes europeos que planearon e hicieron realidad la Unión Europea? Los que sobrevivieron a la posguerra, los que vivieron la posguerra, los que vieron las consecuencias de la posguerra, los que vivieron racionamiento, los que vivieron hambre, los que vieron morir a sus padres, dijeron, tenemos que hacer algo. Y crearon el proyecto maravilloso de Unión Europea que nunca se llevó a cabo, porque cuando llegó una nueva generación de europeos a regir esa unión, eran los europeos que nacieron y crecieron en la bonanza y no padecieron nunca los horrores de la guerra. Y es muy triste ver a qué corto nivel evoluciona la humanidad, que si no eres tú el que padeció los horrores de la guerra, se te olvida que los horrores de la guerra existen. Estamos en un cambio, a ver, hay gente que dice que le hubiera encantado vivir una época histórica, ¿no? Estamos viviendo una época histórica fuera de serie, estamos viendo la caída de la civilización occidental con su democracia, con su capitalismo liberal y el advenimiento de no sabemos qué. Y ese es el verdadero problema, que en todo cambio de era, lo que llega no sabes lo que es y los poderosos se aferran al modelo anterior porque es el que los ha hecho poderosos. Y bueno, pues China nos va a traer un nuevo modelo del que tendríamos que hablar en alguna ocasión, pero China y Rusia van a poner orden en Asia Central. Lo malo es que orden en Asia Central no significa ni paz en Afganistán ni derechos para las mujeres, porque como dije, no les importa.
Y entonces Rusia y China van a poner orden ahí, pero hay que ver a qué precio. No, y es muy fuerte lo que estás diciendo, pero desgraciadamente muy real. Me quedo con muchos temas y le quiero preguntar a Steph sobre la decadencia de la democracia. Es una decadencia crasa verdaderamente en Afganistán y en otros países, pero en muchos países que nos suponemos desarrollados, la democracia está en decadencia absoluta. La democracia tiene que repensarse a sí misma porque no es perfecta. ¿Qué lecciones podemos entender, lecciones políticas, Steph, de esta situación para países como el nuestro o los cercanos, que están viviendo también muchos cuestionamientos democráticos? El avance del populismo en muchos países es evidente. ¿Qué lecciones podemos aprender? Y también preguntarte si estás de acuerdo en que la democracia está en decadencia. No juzgamos la democracia como sistema, pero sí como la estamos llevando un poco, como señala Juan Miguel, en ciertas partes, en Europa, Estados Unidos y en otros países. ¿Está en decadencia y qué lecciones políticas podemos aprender? Hay muchas lecciones, pero antes me gustaría matizar que China y Rusia son importantes para la estabilidad de la región, pero yo diría que también habría que ponerle atención al papel de Qatar y Turquía, porque también tienen muchos intereses y podrían ayudar a balancear. Ahora, regresando al tema de la democracia, yo creo que de alguna manera, Carlos, es como si la pandemia haya hecho que los hilos que mueven al mundo se estén moviendo de la misma manera al mismo tiempo. Mira, los países que han salido mejor parados de la pandemia, que han controlado más rápido las tasas de contagio y que han acabado con un crecimiento económico, no han sido los democráticos. No. Por ejemplo, en el 2020, cuando Estados Unidos cerró con una contracción económica del 5%, China cerró creciendo un 2%. Y esto hace que mucha gente se empiece a preguntar si realmente la democracia es el mejor modelo para su bienestar social. Y justamente dentro de este desencanto que se da dentro del mismo marco del desencanto de la globalización, tenemos que más de la mitad de la población mundial no vive bajo una democracia y que, por ejemplo, las dictaduras están regresando. Vemos que Putin logró cambiar la constitución para consolidarse en el poder. Vemos el caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega se está quedando. Vemos también otros casos preocupantes, ¿no? En América Latina con El Salvador. Y eso nos habla de que también están cambiando, por ejemplo, y con este cambio vienen las monedas digitales. China agarró el pretexto de la pandemia para decir que el efectivo es una fuente de contagio, entonces lanzó el yuan digital, vienen nuevas instituciones digitales y por eso Bukele lanzó el Bitcoin para salirse de la gobernanza financiera de Estados Unidos. Entonces creo que estamos ante el umbral de algo nuevo, que no sabemos aún qué es, que la democracia sí está en decadencia y yo creo que hay que valorarla. Ahora que estamos al filo de la muerte, pues más se valora lo que podemos perder si se va este sistema, y como lección de lo que ocurrió en Afganistán, creo que la mejor manera de construir una democracia duradera es hacerlo de abajo hacia arriba. El pueblo afgano no estuvo involucrado y los recursos que mandaba la comunidad internacional se quedaban en las cúpulas, nunca llegaban a su destinatario. Entonces esa es tal vez la mayor lección y también el escenario de conciencia en el que nos deja Afganistán. Nos quedan 6 minutos y medio, vamos a volver luego, Steph, al tema de los modelos antiguos, de la vuelta a los modelos antiguos y esto que señalan tú y Juan Miguel, de estar volviendo continuamente a esta obsesión por el poder oligárquico que nos domine, nos ordene y nos arrodillemos ante él, que es una tentación más que presente, y cuando visitas los países de la Europa del Este está todavía presente esa tentación. Michelle, tú nos has hablado justamente de todo esto y este retroceso en el tema de la mujer. Te quería preguntar, y obviamente dentro de la confidencialidad del tema, ¿qué te dijo Kamala Harris? O sea, en esa comida que había 4 mujeres mexicanas, ¿qué te dijo? Porque ella es mujer, es de padre jamaiquino, vicepresidenta de Estados Unidos. Había gente que decía que bueno que por fin Estados Unidos tiene una vicepresidenta. Está magnífico, pero ojalá sea una gran política y una gran gobernadora, digamos, del país, administradora del país.
¿Qué te dijo Kamala Harris en esa comida? Lo que nos puedas decir. No, claro, y son temas extraordinarios, ¿no? Muy relacionados a las 5 emprendedoras que estuvimos ahí. Bueno, 4 emprendedoras y otra más del mundo corporativo, pero con un alto impacto en lo que hacen. La verdad es que la conversación giró de una manera tan genuina, Carlos, alrededor de su autenticidad, de lo que le marcó a ella el pasado que tuvo alrededor de temas, como bien lo dices ahora, de la diversidad de sus papás, de su propio color, lo que tuvo que enfrentar ella, ¿no? En un mundo complejo, racial de lo que es Estados Unidos, porque aquí creo que todavía no llegamos a ese punto, aunque existe mucho tema racial de discriminación aquí también. Entonces, fue súper transparente el tema, ¿no? Ella trae en agenda propia, personal, el tema de realmente empujar temas e inversiones para apoyar al emprendimiento de la mujer, ¿no? Y particularmente trae temas en su agenda pública también, como son temas graves como la inmigración, ¿no? Que también quiere mitigar y quiere atajar a través del empoderamiento de la mujer. Entonces, es una fiel creyente que si la mujer tiene un protagonismo mayor en su hogar, definitivamente va a haber una mejor vivienda, una mejor forma de vivir, una mejor valores que se viven dentro de casa, y la gente que no realmente quiere correr de su casa, corren porque no hay opción. Entonces, al integrar a la mujer ahí, pues ella piensa que puede atacar varias problemáticas importantes y algo súper interesante porque muy humana, muy cercana, apuntando notas, ¿no? A pesar de que estaba pues, su equipo ahí y haciendo preguntas muy reales, ¿no? De cómo realmente ella podría ayudar a México y países iberoamericanos para realmente mejorar, ¿no? Entonces hubieron muchas ideas, muy abierta a escuchar y a sponsorear temas como normas y políticas para ayudar a la brecha salarial, temas muy básicos, pero que los está poniendo en agenda cotidiana, yo te diría. Entonces, nos encantó realmente la conversación porque fue muy relajada, no fue un tema acartonado donde lo sientes como algo que lo tenía que hacer por lo que lo tenía que hacer. No, realmente una persona que tiene un interés genuino por lograr esto, ¿no? Y la tenemos cerca, o sea, la puerta está abierta y falta pues empujar más proyectos bilaterales que sigan ayudando a estos temas tan importantes, ¿no? Desde educación, digitalización, conectividad, etcétera. Interesantísimo, Mitch, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos para los 3. Preguntas rapidísimas. ¿Por qué este retorno, esta tentación de volver al pasado, Juan Miguel? Tienes 40 segundos. Es muy fácil, Carlos. Es muy fácil. Ya hemos dicho, tenemos miedo, tenemos problemas existenciales, tenemos duda existencial. El pasado ya pasó, el pasado ya dio respuestas, el pasado ya lo vivimos, el pasado es mucho más tangible que cualquier otra cosa. Claro, esa es la gran trampa de la mente humana, porque el pasado evidentemente no tiene nada para ti, pero es eso, es todo fundamentalismo y todo movimiento reaccionario acaba siendo eso. El mundo del Islam en general, del siglo XX y XXI, es eso, es una reacción, es un Islam reaccionario. A ver, tú recuerdas tus épocas de oro, ¿no? Entre el siglo VIII y el siglo XVII fuiste el amo y señor del mundo, la civilización más rica, dominaste los imperios de Eurasia y te regías bajo la ley del Islam. Y de pronto Inglaterra te ha rebasado, Occidente te ha rebasado, la revolución industrial te ha destruido, todos te invaden, todos te saquean, vives tu decadencia y cuando dices, ¿qué hago? Pues te acuerdas cómo era tu época de oro y dices, bueno, pues ¿qué reglas usábamos en la época de oro? Pues es evidente que tenemos que usar las mismas reglas. Solo Japón es el único país de la historia de la humanidad que en algún momento de crisis dijo, ¿qué tal que en lugar de volver al pasado nos inventamos un futuro completamente diferente? Pero los japoneses están hechos de otra cosa. O sea, la verdad es que lo normal es la reacción que tiene, en este caso el Islam, y que tienen todas las culturas. Juan Miguel, nos queda 40 segundos, sería un placer continuar. Stephanie, en 20 segundos, un resumen. Bueno, ¿por qué volver al pasado? Simplemente porque la incertidumbre no es controlable, Carlos.
Perfecto. Michelle, una última palabra y cerramos. Pues creo que definitivamente tomar esto con la seriedad, ejecutar políticas y prácticas, normas que realmente nos lleven a un pasado puesto en el futuro con una luz interesante para todos, ¿no? Ha sido un placer estar con Juan Miguel Zunzunegui, historiador, con Stephanie Enaro, politóloga, y con Michelle Ferrari, una gran mujer impulsando mujeres. Gracias. Gracias. Oigan, mil gracias, qué maravilla. Exposición, conocimiento.